propiedades de las funciones y nos queda todavía algunos temas. Ahora vamos a ver las funciones exponenciales y logarítmicas. Bien. Entonces, hasta ahora hemos visto funciones que van como el tipo f de x, que van como una x a alguna potencia, de esta manera, que son funciones polinomiales, o pues hemos visto algunas, la línea recta, la parábola, las funciones, incluso las polinomiales y las racionales. Pero no hemos visto funciones del tipo donde tengamos una constante y el x, la variable, venga en la parte de arriba. O sea, una función de este tipo, que yo tuviera a, por ejemplo, y la variable venga en la parte de arriba. Siempre lo que hemos puesto es que esta parte de aquí es la variable y entonces, y esto pues es una constante. Ahora lo ponemos al revés. Esta era la constante y esta era la variable. Y ahora lo que tenemos es que esto es una constante y esta es la función que es variable. Por ejemplo, la más sencilla que podríamos imaginarnos, o una de las más sencillas, podría ser 2 a la x. Y esto, pues, hay que tener cuidado de qué significa dependiendo de cuánto valga x, porque si x son todos los números reales, imagínense que x pertenece a los reales, entonces habrá valores para la cual la función no tenga, no la pueda calcular. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo... bueno, no, en este caso sí, pero en algunas cosas hay que tener cuidado, más adelante la veré, que cómo es posible que de pronto yo no pueda calcularlo. Es decir, lo que quisiera ver, ¿qué pasaría si en general yo tengo a la x? Un número a cualquiera y elevado a la x. Aquí se debe de tener mucho cuidado cuánto vale a, porque imagínense que a valga menos 2. Imagínense que a valga menos 2, y entonces yo quisiera saber cuál es el dominio de esta función. Cuando a vale menos 2, nos podemos dar cuenta que si x, por ejemplo, acuérdense, x en principio pertenece a los reales, pero ¿cuál será el dominio? Pues yo claramente puedo ver que no puedo escoger, por ejemplo, x igual a 1/2, porque entonces lo que tendría es que la f de x sería menos 2 a la 1/2, que no es más que la raíz de menos 2. Y entonces aquí no la puedo sacar. No la puedo sacar con las matemáticas que hasta ahora conocemos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuánto vale el número a la cual yo estoy elevando. Bueno, ese número lo elevo a una potencia que va cambiando. Pero vamos con el ejemplo más sencillo que les puse. La f de x igual a 2 a la x. Fíjense, en este caso veamos cuál sería el dominio de esta función. Es decir, cuáles son las x para los cuales yo puedo calcular eso. Y en principio, pues no tendré ningún problema, porque yo podría tratar de calcular esa función. Aquí pongo la x y acá pongo la función f de x. Y puedo empezar con x, por ejemplo, aquí yo pongo x y acá pongo la función para ver cuánto me da. Por ejemplo, ¿qué pasa si x vale 0? O sea, si estamos aquí, ¿cuánto vale la función? Pues la función es 2 a la 0 y esto sabemos que es 1. Entonces esto sería 1. ¿Qué pasa si x vale 1? Pues tendría 2 a la 1 y esto vale 2. Entonces tendría, cuando esto vale 1, esto sería 2, esto sería 3. Cuando tengo x igual a 2, tendría 2 a la 2, perdón, y esto es 4.
Esto se mediría 1, 2, 3, hasta aquí, etcétera. ¿Qué pasa si x vale menos 1? Fíjense, si x vale menos 1, la f de x sería 2 a la menos 1. La voy a poner acá. Si x es igual a menos 1, la f de x sería 2 a la menos 1, que es 1 sobre 2, ¿verdad? Sería un medio. Si es menos 1, tendría un medio, tendría esto. Si x es igual a menos 2, tendría 2 a la menos 2, y esto es 1 sobre 2 al cuadrado, que es un cuarto. Y entonces tendría, para menos 2, tendría esto. Y rápidamente puedo ver que esta función me queda un poco de esta forma, ¿verdad? Y puedo calcular para cualquier valor de x. De hecho, puedo poner positivos, negativos, racionales, irracionales, etcétera. Claro que es muy difícil calcular de manera exacta, por ejemplo, 2 a la pi. Pi es un número irracional, y esto sería calcular como 2 a la 3.141592, etcétera. Pero bueno, más o menos ahí me lo puedo imaginar. Y 2 a la pi es 2 a la 3. Quién sabe qué me queda por acá arriba. Puedo hacer entonces cualquier en este caso de esta función, pues esto es, puedo ver que el dominio son todos los números reales. El dominio de esta función es el conjunto de los puntos, todos los x que pertenecen a los reales. Aquí no hay ningún problema. Esta función, 2 a la x, es una función exponencial, donde decimos que la base de la función exponencial es una función exponencial con base 2. Esta es la base. Entonces yo una función f de x dada como a la x será una función exponencial con base a, donde a es el número, es cualquier número real, que pues en principio lo voy a poner que a es diferente de 1. Podría tener, ¿qué pasa si yo tuviera f de x igual a igual a 1, 1 a la x? Pues esta función simplemente me queda 1, ¿verdad? Me da igual. Esta función, si yo la graficara, sería una cosa así, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque 1 elevado a cualquier potencia me da siempre 1. ¿Sí o no? Entonces, estas son las funciones exponenciales y veamos qué es lo que pasa, cómo se comporta esta función si yo tuviera f de x igual a la x. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué ocurre si a es mayor que 1? ¿Qué ocurre si a es menor que 1? Hay que tener mucho cuidado. Vamos a quitar a igual a 1 porque ya les dije, no tiene ningún sentido. Hay que recordar que si yo tuviera, por ejemplo, como x pertenece a los reales, pues también puedo tener los racionales, o sea, x puede ser cualquier número. ¿Qué pasa si yo tuviera, por ejemplo, x igual a 1/3? En realidad lo que tengo es a la 1/3 y esto sería la raíz cúbica de a. ¿Sí está claro? Eso sería simplemente, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 2 a la menos 9 séptimos? ¿Qué significa eso? 2 a la menos 9 séptimos. ¿Qué significa? Pues esto realmente significa ponerlo 1 sobre 2 a la 9 séptimos. Pero esto sería 1 sobre la raíz séptima de 2 a la 9. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven eso?
Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces puedo tener cualquier X. Hay que tener cuidado simplemente de cuándo podemos sacar qué pasa si se puede o no se puede sacar. Bueno, ¿qué pasa si A es menor que 1 o es mayor que 1? Vamos a ver. Primero, veamos qué ocurre cuando tenemos A mayor que 1. Si tenemos A mayor que 1, pues A es cualquier número mayor que 1, y la gráfica de esa función sería una cosa como esta, de f de x. Fíjense, si f de x es a la x, entonces, y a es mayor que 1, siempre, cuando x es igual a 0, va a pasar por el 1, independientemente de cuál sea el valor de a. Puede ser que a sea 2, 3, 4, 7, 1.5, lo que sea, siempre será de esa manera. Y la gráfica de esta función tendría que ser algo como esto. Siempre va a crecer de manera de esta forma. Y se le dice que tiene un crecimiento exponencial. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado que si A es menor que 1, entonces habrá algunos valores que yo no pueda sacar. Por ejemplo, si, como les dije, ¿qué pasa si tengo f de x igual a menos 4 a la x? Fíjense que esto no siempre, el dominio de esta función no siempre lo puedo calcular. Puedo calcular, por ejemplo, para x igual a 0, para x, a ver, vamos a ver para qué más podría. Por ejemplo, para x igual a 0, la función pasa por, es menos 4 a la 0, que me da 1, pasaría por aquí. X igual a 1, tendría menos 4. Uy, me queda por acá abajo. 1, 2, 3, me queda por acá abajo, ¿verdad? X igual a 2, si X es 2, tendría menos 4 al cuadrado, que es 16. Y tendría, pues no sé, quién me viene por acá arriba, pero no puedo calcular para ciertos valores. Por ejemplo, para un medio, aquí, que es un medio, x igual a un medio, no puedo sacar la raíz de menos 4. Entonces me voy a olvidar de todas las funciones que tengan a menor que 0. Perdón. A menor que 0, no que 1. Todas las funciones a menor que 0 me voy a olvidar y solamente voy a poner a mayor que 0. Pero a puede ser mayor que 1 o estar entre 0 y 1. Entonces, regresemos a esto. F de x la voy a poner como a la x, y a siempre va a ser mayor que 0. Siempre. Porque para evitarme que haya ciertos puntos que no puedo calcular, sobre todo con las raíces negativas. Pero si a es mayor que 0, puedo tener que a esté entre 0, que a esté entre 0 y 1, y que a sea mayor que 1. Si a es mayor que 1, ya les dije cómo es esta función, es esta de aquí. Sería una cosa como esta, si a es mayor que 1, pero ¿qué pasa si a está entre 0 y 1? Por ejemplo, ¿qué pasa si a vale un medio? Entonces lo que tendría es f de x igual a un medio a la x. Veamos cómo se comporta esta función.
la voy a dibujar con otro color esta función, la voy a poner en azul. Voy a ir poniendo, ya sabemos que si x es igual a 0, la f de x, que va a venir aquí, f de x siempre es 1, o sea, va a pasar por aquí. ¿Qué pasa si x es 1? Si x es 1, la f de x es 1/2 a la 1, que es 1/2. Entonces ahora me pasará por aquí. ¿Qué pasa si x es 2? Si x es 2, tendría 1/2 al cuadrado, que es 1 sobre 2 al cuadrado, que es 4, es 1/4. Si es 2, ahora viene acá. ¿Qué pasa si x es menos 1? Fíjense bien aquí. Si x es menos 1, la f de x es 1/2 a la menos 1. Pero 1/2 a la menos 1 sería 1 entre 1/2 a la 1. Y esto es 1 entre 1/2 y este es 2. Entonces, si tenemos menos 1, me quedaría 1, 2. Viene por acá. Si x es igual a menos 2, tendría 1/2 a la menos 2, que sería 1 entre 1/2 al cuadrado, y esto es 1 entre 1 sobre 4, y este es un 4. Y entonces para menos 2 tendría 4. Si se fijan, la función viene de esta manera. Uy, hay más o menos, a ver. ¿Sí la ven? Esta de aquí es para cuando A está entre 0 y 1, y esta de acá, la negra, de hecho voy a dibujarla más, más gruesa. Esta es la función con A entre 0 y 1, y la otra, esta de acá, es la función con A mayor que 1. ¿Qué es lo que pasa entonces? Voy a borrar todos los numeritos que puse, esto ustedes lo pueden sacar, pero podemos observar lo siguiente. Si A es mayor que 1, la función se dice que es exponencial creciente. Crece, si se dan cuenta, va para arriba. Si A está entre 0 y 1, se dice que la función es exponencial decreciente. Si la ven, aquí está, decrece. ¿Está claro? Sí. Ok. Bueno, y uno puede tratar pues de calcular funciones de diferente tipo, dibujarlas de diferente manera. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviera yo f de x igual a 3/2 a la x y g de x otra que sea 3 a la x? Fíjense cómo en ambos casos la a es mayor que 1, en ambos casos a es mayor que 1, ya podemos ver que ambas funciones son exponenciales, crecientes, pero una de ellas va a crecer más rápido que la otra y dependerá del valor de a. Si a es mayor, entonces la función crece más rápido. Yo podría tratar de dibujar esta. Y lo que tengo es entonces aquí la x, aquí puedo dibujar f o g. Si tengo, todas pasan por 1, acuérdense, todas pasan por 1 cuando x es 0. Aquí tengo x igual a 1, 2, etcétera, 3. Entonces, la f de x es 3/2 a la x, que sería 1.5 a la x. Cuando x es 1, tendría 1.5. Cuando x es 2, 3/2 al cuadrado sería 9/4, que eso es como 2 punto y algo, sería una cosa como esta, etcétera. Cuando x es 3,
pues hay que poner 3 medios al cubo, y esto es 3 por 3, 9 por 3, 27, entre 2 por 2, 4 por 2, 8, 3 como 3 y algo, quién sabe cómo será. Será una cosa, y además para los negativos disminuye, y luego se hace una cosa así. Esta es esta función. ¿De acuerdo? La g de x, la voy a dibujar en rojo, la g de x también pasa por 0, ¿sí? Pero ahora lo que tengo es, cuando x es 1, la función vale 3, viene acá. Cuando x es 2, la función es 3 al cuadrado, es 9, y sería, no, perdón, sería, viene aquí, 2. Cuando x es 2 sería 9, 3, 4, 5, 6, 7, no sé, por acá. Y luego para los, vendría una cosa así. Por acá viene así, y luego se hace de esta manera. ¿Se dan cuenta cómo entonces la función para los x negativos, si a es mayor, por ejemplo en este caso a es 3, la función rápidamente se va a 0, pero para x positivos la función crece mucho más rápido. Los negativos, perdón, la función f para x menor que 0, pues viene por acá arriba, y para x mayor que 0 viene por acá abajo, crece menos rápidamente. Entonces, todas las funciones pasan por este punto, y bueno, pues pueden crecer más o menos rápido, eso ya depende, ¿sí? Cómo podemos hacer para dibujar esa función. Más funciones, todas son exponenciales. ¿Qué ocurrirá con una función como esta? No tiene por qué ser tan sencilla. Puede ser así como 2 a la menos x cuadrada. Fíjense que ahora la potencia del 2 ya no es solamente x, es menos x cuadrada. Ojo, fíjense en algo interesante. Antes de seguir con esta, quiero mostrarles algo que se den cuenta de algo. Por ejemplo, si la función f de x es 2 a la menos x, esto es igual a 1 sobre 2 a la x, y esto es igual a 1/2 a la x. Quiero que vean eso. ¿Se dan cuenta? Y como a es menor que 1, sabemos que esta función, esta que la voy a poner en un color diferente, la voy a poner en verde, esta función será una cosa, será una cosa así. Bueno, no sé, no me queda. Sí, sería así, esta función. ¿Por qué? Porque cuando a es menor que 1, es exponencial decreciente. Entonces, fíjense bien qué significa esto. De acuerdo, esas son cuestiones de álgebra que ustedes ya más o menos conocen. Pero veamos esta de acá. Regresando a esta, f de x es 2 a la menos x cuadrada, pues sería 1 entre 2 a la x cuadrada. Simplemente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que pasa? Pues podemos observar lo siguiente. Si yo la tratara de dibujar, la voy a hacer acá. Si yo la tratara de dibujar, aquí está la x y acá está la función f de x. Vean, si pongo x igual a 1, tendría 1 entre 2 a la 1 al cuadrado, que sería 1 entre 2. Entonces, si x es igual a 1, este es 1. A ver, voy a ponerlo diferente. Si este es 1, esto será 1.
Y entonces si x es 1, la función vale 1/2 y sería 2 aquí, bueno, por aquí, más o menos. Pero ¿qué pasa si pongo x igual a -1? Si pongo x igual a -1, tendría 1 entre 2 a la -1 al cuadrado, que es 1 entre 2 a la 1, que es lo mismo que en el caso anterior. Entonces, cuando x es igual a -1, la función vuelve a ser 1/2 y me queda por acá. ¿Sí? Quiero que vean esto con mucho cuidado. Voy a borrar esto y voy a poner más. ¿Qué pasa si x es 2? La función es 1 entre 2 al cuadrado, y sería 1 entre 2 a la 4, que esto es 1 entre 16. 1 entre 16. O sea, vendría para 2, vendría por acá, no sé, por acá. Pero si agarro x igual a -2, me queda 1 entre 2 a la -2 al cuadrado, y esto es 1 entre 2 a la 4, que es lo mismo. Entonces es lo mismo que -16. Sería por acá. O sea, la función es la misma si la x es negativa o es positiva. Y entonces yo tengo una cosa como esta. Bueno, bien hecha. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Esto es 2 y esto es -2. O sea, para x negativos y positivos, debido a que está al cuadrado, bueno, aquí al cuadrado, acá abajo, al cuadrado es, me da lo mismo para cuando x es positivo o x es negativo. Bueno, así hay muchas cosas, así hay muchas funciones de este tipo, pero lo más importante es que son funciones del tipo una constante a la x o lo que sea, o a la x cuadrada, como sea, pero tenemos ese tipo de cosas. ¿Ok? Vean, esto tiene muchísimas aplicaciones, muchísimas. Por ejemplo, ahora que se está con esto de la pandemia, han visto que los famosos, todos los epidemiólogos que están participando hacen predicciones y casi siempre se utilizan funciones exponenciales para poder determinar ciertas cosas. Por ejemplo, las funciones exponenciales se usan para tratar de determinar el crecimiento de poblaciones. Pueden ser, por ejemplo, en este caso, el número de personas contagiadas por un virus, que fue lo que ocurrió en México. En lugar de fijarme en otro tipo de ejemplos como lo hacen para determinar el número de peces en un estanque, cómo evoluciona, o el número de bacterias en un cultivo, hagámoslo con el número de personas infectadas de acuerdo a ciertos datos. ¿Cómo se hace eso? Lo que se hace es se van contabilizando el número de personas contagiadas y se va haciendo una tabla y se trata de encontrar qué función sigue eso, con tal de predecir las cosas. Por ejemplo, veamos una muy sencilla. Supongamos que tenemos un número en el caso de ahora de la pandemia, me voy a imaginar que tengo que el número de personas contagiadas se duplica cada día. Vamos a pensar que al principio, al tiempo, voy a poner aquí tiempo en días, el tiempo lo voy a poner en días y acá voy a poner la función que es el número de personas contagiadas en un cierto tiempo.
y voy a pensar que empecé con 1000 personas contagiadas. Es decir, voy a decir, al día 0, tengo 1000 personas. Yo empiezo con eso. Luego, si se duplica cada vez más, al primer día, si se duplica cada día, al primer día tengo 2000, al segundo día tendré 4000, al tercer día tendré 8000 y al cuarto día tendré 16,000. Se va duplicando, ustedes pueden ver cómo se duplica el número de personas contagiadas cada día. ¿Cómo le podemos hacer? Pues podemos darnos cuenta que la función parece ser que sería algo así como, fíjense, para el día 0 tengo 1000. Entonces yo tendría que tener, por ejemplo, aquí 1000, y luego para el primer día tengo 2000 por 2, para el tercer día tengo 1000 por 4, el segundo día 1000 por 4, el tercer 1000 por 8 y el otro 16 por 1000. Entonces parece ser que sería 1000 por 2 a la t, ¿verdad? Tendríamos una cosa como eso. Es decir, ya podemos ver que la función pues sería simplemente una constante, que es esta, por una función exponencial, que sería 1000 por 2 a la t. Y podríamos determinar el número de personas contagiadas en cualquier tiempo. Por ejemplo, si yo tengo a 1.5 días, a la mitad, a 1.5 días, la función tendría 1000 por 2 a la 3 medios, ¿verdad? 1.5. Y esto sería 1000 por la raíz cuadrada de 2 al cubo, y esto sería 1000 por la raíz cuadrada de 8, que bueno, si ustedes lo sacan, les quedaría 2.82 por 1000, 2828 personas contagiadas a 1.5. Y uno puede hacer la gráfica de cómo se comporta esta función, que sería el número de personas contagiadas como función del tiempo, si es que se duplica el número de personas cada día, y ya sabemos que siempre va a pasar empieza por 1000, empieza con 1000, en este caso son 1000, y luego ya sube, se va, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los epidemiólogos? Pues se dan cuenta de este tipo de cosas y hay que tratar de detener ese crecimiento exponencial. ¿Cómo? Pues ahí es donde se implementan todas las medidas que se implementaron en el caso mexicano, que pues ya saben, la cero movilidad, etcétera. En el caso mexicano no se tomaron medidas tan estrictas como en otros países, como los europeos, donde los confinaron totalmente. ¿Se acuerdan que no tenían permitido salir? Y si salían, los policías los multaban. Y eso permitió que la epidemia no se contagie, no se propagara tanto. Bueno, México ahorita tiene una situación muy complicada porque es el tercer país con mayor número de muertos en el mundo. Y eso tiene que ver, yo casi estoy seguro, por las medidas que se impusieron. Si quieren podríamos discutir sobre eso, pero pues no, ya es una cuestión de opiniones. Para mí, el gobierno federal hizo algo mal. Yo estoy a favor del gobierno federal, pero en el caso de la pandemia no creo que lo haya hecho muy bien. No puede ser que México, con 130 millones de habitantes, tenga tantos muertos. China tiene 1.700 millones de habitantes y ya pararon desde hace mucho tiempo los contagios. Pero bueno, este es un ejemplo de una función exponencial. Podemos
por ejemplo, aplicarlo para otro tipo de cosas. Algunas veces, en lugar de un crecimiento exponencial, tenemos un decrecimiento exponencial. Y ya sabemos que las funciones decrecen exponencialmente cuando la base de la función exponencial está entre 0 y 1. Y uno de los ejemplos que uno puede ver de crecimiento exponencial es lo que se conoce como la desintegración de una sustancia radiactiva. Una sustancia radiactiva, pues ya saben que emite radiación y entonces, a medida que pasa el tiempo, la radiación emitida es cada vez más pequeña. Veamos, por ejemplo, imagínense que tengamos 20 miligramos de una sustancia radiactiva. Voy a pensar que tengo 20 miligramos de un átomo radiactivo que le voy a poner que es el polonio 210. El polonio 210 es radiactivo y voy a pensar que al principio uno tiene 20 miligramos. En una tabla se puede ver el tiempo en días y se mide cuánto queda, la función sería cuánto queda, cuántos miligramos van quedando a medida de que se va desintegrando esta sustancia. Y aquí uno tiene que tener, pues al tiempo cero, tenemos 20 miligramos, después fíjense cuánto tarda en desintegrarse. Después de 140 tenemos la mitad, después de 280 días tenemos la mitad de lo que pasaba, después de 420 tenemos la mitad, 2.5, después de 560 días nos quedan solamente 1.25 miligramos de polonio 210. Uno puede dibujar esta función y ya sabemos cómo es, ya sabemos que va a ser exponencial decreciente. Vamos a empezar al tiempo cero. A cero tenemos 20 miligramos. Voy a pensar que estos son los 20 miligramos. Y acá tenemos el tiempo en días, 100, en días 100, 200, 300, 400, 500. Y entonces a 140 días tenemos la mitad, tenemos por aquí, a 280, casi 300 tenemos la mitad, a 420 la mitad y a 560 la mitad. Esto tendríamos una cosa así, una función exponencial decreciente. ¿De acuerdo? Se usa para muchas más cosas. Un ejemplo donde se usa también, bueno, ese es en el caso del polonio. Se le conoce como, en el caso de las sustancias radiactivas, se le conoce como vida media. La vida media de una sustancia radioactiva es el tiempo que le toma para que la sustancia disminuya a la mitad. A la mitad. Entonces, en el caso del polonio, si empezamos con 20, se va a la mitad en 140 días. Así que su vida media del polonio 210 son 140 días. Así se conoce la vida media como el tiempo que tarda una sustancia en desintegrarse a la mitad. Sin embargo, existen otros materiales, otros átomos, el plutonio, y eso se usa mucho para las plantas nucleares.
El plutonio 239, tiene una vida media, imagínense de cuánto. 24,000 años. Por eso son tan peligrosos este tipo de... Imagínense, 24,000 años en desintegrarse a la mitad una sustancia, una cierta cantidad de plutonio 239. Entonces, la eliminación de los desechos radiactivos es un problemón, porque pues ¿dónde lo pone uno? Ya que tantos años tienen que hacer tumbas para los materiales radioactivos, que son sobre todo como bóvedas de este material, ¿cómo se llama? Se me olvida. Ay, se me olvida el material. ¿Cómo se llama? Que es muy blando. Un material muy blando, es un metal muy blando, con lo que se hacen donde se pone ay, se me olvida ahorita qué material, y se entierran. Y ahí se van a quedar por 24,000 años esperando que nadie las abra, ¿no? Y no pase nada. ¿De qué? Ay, se me olvida. De plomo. Con plomo se cubren con en unos depósitos de plomo y se entierran para que no causen daño. Bien, no solamente las funciones exponenciales no solamente aparecen en la naturaleza tratando de explicar fenómenos como propagaciones de virus o desintegración de átomos radiactivos, también se usa en las finanzas, en las finanzas. Y muchos matemáticos se han movido a trabajar al campo de las finanzas, tratando de predecir el comportamiento de la economía. Algunos de ellos se han hecho millonarios prediciendo cómo evoluciona la economía de un país. Pero veamos, se utiliza también en algo que se llama interés compuesto, que tiene que ver con las finanzas. Lo voy a ver así un poco rápido, pero con algunos detallitos para que ustedes lo entiendan, porque seguramente vamos a hacer tareas de esta cosa. Supongamos que tenemos una cantidad de dinero que yo le voy a poner C y le voy a llamar capital inicial. Y ustedes tienen esa cantidad de dinero y lo invierten a una cierta, en el banco, que les da una cierta cantidad de interés, que le voy a poner aquí como interés simple. Es el interés que les paga, que normalmente es una cantidad. Entonces, el interés, lo que ustedes ganan al final de un cierto periodo es el producto C por I, o sea, el capital que tenían por el interés que les ofrece el banco. Imagínense que tengamos que C sean 1,000 pesos y ustedes invierten 1,000 pesos con una tasa de interés que es el 9% anual. Voy a pensar 9% anual. El 9% es 0.09. Porque el máximo interés que puede tener es el 100%. Y el 100% sería 1. Es decir, si ustedes tuvieran 100%, el número I sería 1. De tal manera que si tienen 1,000 pesos, 1,000 por 1 les da 1,000. Después de un año tendrán otros 1,000 pesos, ¿verdad? Entonces, por eso es que
Si es un interés del 9%, es esto. En realidad, 9% se calcula como 9 entre 100, ¿sí? Por eso es 0.09. Si fuera el interés del 100%, sería 100 entre 100, y esto es 1. Entonces, al final del año, si ustedes tienen un interés de esto, al final del año, de esos 1,000 pesos, ustedes tendrán de interés, lo que ganaron es 1,000, o sea, es esto, 1,000 por el interés, que es 0.09, y será simplemente 90 pesos, ¿verdad? Esto, ¿cómo lo calculan? Lo pueden calcular de la siguiente manera: 1,000 por 0.09, aquí no hace falta, uno puede poner 10 a la 3 es 1,000, y esto es 9 por 10 a la menos 2, y esto es 9 por 10 a la 1, que es 90. Ahí está, 90 pesos. Si el interés que si ustedes obtuvieron esto de interés y lo vuelven a reinvertir al final del año, el periodo, el nuevo capital, y suponemos que no sale nada, sería lo que invirtieron más lo que ganaron, C por I. O sería lo mismo que poner C, el capital, por 1 más I. Así, después de un primer periodo, tendrían eso. ¿Ok? Entonces tendrían eso, el nuevo capital. Después de que transcurre otro periodo, tendrían que tener el nuevo capital más lo que o sea, esto sería, ahora el nuevo capital sería, a ver si me explico, déjenme hacerlo, déjenme. Entonces, empiezan con este capital y terminan con este, ¿sí? Ahora, su nuevo capital sería, empiezan el siguiente periodo con C por 1 más I, y lo tienen que multiplicar por 1 más I, porque ahora el nuevo capital es este. Al principio, en el primer periodo era este, en el segundo periodo es este, y tienen que multiplicar por 1 más I. Entonces, en el segundo periodo tendrían el capital por 1 más I al cuadrado. El tercer periodo, ya lo podemos decir que el tercer periodo sería 1 más I al cubo. Y entonces, en general, ustedes pueden ver cuál es la cantidad que van ganando o lo que van acumulando. Voy a decir la cantidad acumulada. Después le voy a llamar A, después de un número K de periodos, que pueden ser mensuales, anuales, lo que sea, pues ya vimos que no es más que, sería A igual a P por 1 más R a la K. ¿Qué es lo que tengo aquí? Aquí lo que tengo es, esto es la cantidad acumulada, esto es la cantidad, el capital que invirtieron inicialmente, y aquí tenemos, este es el interés, y este es el periodo del tiempo. O si quieren, lo podemos poner como antes, la A, el capital más el interés, y aquí el número de años o número de periodos, lo que ustedes quieran. Entonces, esta es la fórmula para calcular el interés compuesto. ¿Ok? De esta manera se calcula. Veamos cómo lo podemos hacer. Esta es la cantidad, después un número n
que si quieren puedo poner yo, bueno, n sería número de años. ¿Cómo le hago para ver en años? 3 años, bueno, da igual. Veamos. A ver, así lo podría tener. Vamos a hacerlo, vamos a ver si podemos hacer un ejemplo. Entonces, me dicen, supongamos que invertimos 1,000 pesos a una tasa de interés del 9% mensual. Aquí hay que tener cuidado con esto. Y queremos saber cuánto dinero tenemos, después de 5 años. Veamos cómo le hacemos. Mensual. Si es mensual, hay que tener el número de periodo, el periodo ahora, el periodo en este caso, si es mensual y lo queremos calcular en años, pues tendríamos que poner 12 ahí arriba, la n que viene arriba, acá lo voy a poner, la n que viene allá, serían 12 meses, 12, como son periodos mensuales, tengo que poner 12 por t, donde el tiempo es en años. Tendría que poner así 12 por t, porque es mensual. Mensualmente se comporta así, ¿de acuerdo? Mensualmente. De tal manera que aquí no viene, esto no, la n no son años, sino para poder ver esos periodos en años, tengo que multiplicar la n por 12 y aquí ya me da, como cada año tiene 12 meses, tengo que poner 12 por t en años. Y ahora, si yo quiero saber qué cantidad tengo acumulada después de 5 años, tendría que poner 1,000 pesos aquí, uno más el interés, pero el interés no es 0.09. El 9%, sí, pero 9% cada año, o sea, 9% mensual. Por lo tanto, tengo que dividir entre 12. Eso es lo único que tengo que hacer, dividir entre 12 para que, no es anual, ¿verdad? Si no es mensual. Y luego acá tengo que poner 12 por t. Y de esta manera yo puedo calcular cuánto crece el capital después de un número determinado de años. Esto ya está en años. Ojo, aquí la única diferencia es que estamos calculando en periodos mensuales, de tal manera que el interés se pone mensual y el periodo se pone también en meses, que serían 12 por t, donde t ya estaría en años. Por ejemplo, en 5 años, aquí voy a poner en 5 años, si uno lo pone aquí 5 y ya hace los cálculos, así como están, me da 1,565.68 en 5 años. En 10 años, yo hay que ponerle aquí, es esta cosa elevada a 12 por 10 a la 120, me daría 2,451 pesos con 36 centavos. En 15 años, puedo calcular a 15 años, y tengo 3,838.04. Es simplemente estar poniéndole cuánto me da esa cantidad a medida que va pasando el tiempo. Ese es un ejemplo. Más podemos hacer una gráfica para ver cómo está.
cuánto nos da, ¿no? A escribir en años y la cantidad, etcétera. Empiezan con 1000 y después de 15 años llevan 3800. Bien, vamos a ver más ejemplos de este tipo de cosas. Otro ejemplo sería el siguiente. Y vean cómo aquí ya podemos empezar a tener un montón de aplicaciones en biología, en la medicina, en las finanzas, en un montón de problemas. De hecho, por ejemplo, en la medicina forense se tienen tablas y se sabe cómo disminuye la temperatura de un cuerpo cuando muere. Y no sé si ustedes han visto en las noticias, en ocasiones se dice, cuando ya sea que alguna persona muere por algún problema o lo asesinan y lo encuentran después de un determinado tiempo y los policías se atreven a afirmar el asesinato o el deceso ocurrió 6 horas después de que se encontrara el cadáver. ¿Cómo le hacen? Pues es que tienen unas tablas en la cual se ve que la temperatura de un cuerpo disminuye exponencialmente. Entonces, lo único que hacen es medir la temperatura del cuerpo, van y checan su tablita y dicen, han pasado 7 horas, o 14, o 36, etcétera. Pero bueno, se aplican en muchas cosas. Otro problema es el siguiente, que nos lo dan de forma diferente. El problema dice que en Estados Unidos, en 1938, se estableció que el salario mínimo fuera de 25 centavos de dólar la hora. En 1997, el salario mínimo había subido a 5.15 dólares la hora. Entonces, quisiéramos en este caso encontrar una función de la forma f de t o y, como ustedes la quieran llamar, pero como función del tiempo, que me permite explicar el comportamiento completo entre 1938 y 1997, pero que sea de la forma una constante por otra a la t. Fíjense que esto es muy parecida a esta que teníamos acá. ¿Dónde está? A esta. Una constante por otra a la t. La a vale 1000, la b vale 2 y esta es una exponencial multiplicado por un número. Entonces, quisiéramos encontrar una función como esta. ¿Cómo le hacemos para encontrar? ¿Qué necesitamos encontrar? Si me piden encuentre la función exponencial de esta forma, necesitamos encontrar a y necesitamos encontrar b, que me permite explicar todo el comportamiento del salario mínimo en Estados Unidos desde 1938 hasta 1997. Y de ahí para poder predecir cómo sería el salario mínimo para años posteriores. ¿Cómo empezamos? Pues empezamos sabiendo aquí al t igual a 0, t igual a 0 sería 1938, ahí empezamos contando y sabemos que el salario mínimo valía 0.25. Entonces, la sustituyo aquí y le pongo 0.25 es igual a la constante por otra, por b a la 0. Estoy poniendo ahí t igual a 0. Pero b a la 0 es 1. Así que ya encontré a. O sea, a vale
0.25 centavos de dólar. Así lo voy a poner. ¿De acuerdo? Ya tenemos A. Pues la sustituimos y decimos A mi Y que estoy buscando como función del tiempo es 0.25 centavos por B a la T. ¿Y cuál otra información tenemos? Tenemos que en 1997 el salario era 5.15. Pero entre 1997 y 1938, si 1938 es 0, tengo 1997 menos 1938, y esto es igual a ¿cuánto? 59 años. ¿Ok? Entonces ahora tengo que sustituir 5.15 dólares igual a 0.25 dólares por B a la T, pero T es 59 años. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que B a la 59 es igual a 5.15 entre 0.25 y si quieren ponerle dólares, los dólares se van y esto me da simplemente un número y el número que me queda es 20.6. Y ya de aquí, B no es más que la raíz 59 de 20.6, que lo pueden sacar con una calculadora. Y entonces B es aproximadamente, si lo hacen en una calculadora, 1.0526. Así que lo que estamos buscando es la función o la Y o la F, como ustedes quieran, F de T igual a 0.25 dólares por 1.0526 a la T. Esto me explica todo el comportamiento del salario mínimo. Podríamos poner ya cualquier tiempo posterior ahí en T, posterior a 1938, por ejemplo, en 2038, 100 años después, en 2038, el salario mínimo, nada más habría que ponerle en lugar de aquí en T igual a 100, calcular y podrían ver cuál es el salario mínimo después de 100 años. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Bueno, con esto terminamos este tipo de cosas. Les voy a dejar algunos problemitas de tarea, pero regresemos a algo interesante. Existe una función exponencial muy interesante, que aparece de diferentes maneras. Quizás no le pueda, pero hay un ejemplo de que puede aparecer a través del interés compuesto. Si en la fórmula del interés compuesto, voy a regresar a la fórmula del interés compuesto, que yo lo tenía así como
la cantidad acumulada era el capital que invierten, 1 más el interés. Aquí venía el periodo, pues si eran años, meses, y acá venía N por T. Así lo poníamos. Así se ponía cuando se calculaba el interés de forma mensual, pero calculado en años. Se ponía así porque aquí era el número aquí eran los 12 meses, aquí era 12, pero lo voy a poner así de manera general. Si en esta ecuación yo escojo C igual a 1 y el interés igual a 1 y la T igual a 1, realmente es una manera de cómo surge esto, pero bueno, no es tan, nada más quiero ver qué pasaría si escogemos eso. Entonces esto me queda A como 1 más 1 entre n a la n. Y esta es una función. Esta es una función y yo puedo empezar calculando cuál es el valor de esta función cuando pongo n igual a, empiezo con 1, 2, etcétera. Para ir más rápido y no voy a poner 1, 10, 100, 1000, etcétera. Entonces, si yo calculo para 1, para n igual a 1, vean cómo tengo 1 más 1 entre 1 es 1, son 2, a la 1 es 2. Esta es la función. Vale 2. Para n igual a 10, tengo que poner aquí 10 y elevarlo a la 10. Me da 2.5937. Nada más voy a poner eso. Para n igual a 100 en esa función, obtengo 2.7048. Para n igual a 1000, 2.7169. Y así me voy me puedo ir hasta el infinito. Para n igual a 1000 millones, obtengo 2.7182, etcétera. Se puede calcular, fíjense cómo parece que se va acercando a un número. Se va acercando a un número. Pero yo puedo calcular el límite cuando n se va a infinito de 1 más 1 sobre n a la n. Y resulta que me da un número muy padre que se llama e. Ese es el número, creo que sí le suena, ¿no? De la exponencial, el número e. Entonces, nada más quiero que vean que el número e puede aparecer de una serie como esta, cuando yo hago que le voy poniendo más y más y más puntos. Y el número e es un número irracional, quiere decir que nunca se repite. Nunca se repiten estas cosas, va hasta infinito, como el número pi. Pero se obtiene a partir de hacer que n tienda a infinito en esta relación. El número e, entonces el número e también se conoce como la base de los números, de la base de una función exponencial. Es decir, yo puedo tener una función f de x que tenga esa base y es e a la x. Esta es la función exponencial. Es la base de la función exponencial natural. E es ese número. Es un número irracional. Vean que el número e está entre 2 y 3. Así que si yo hiciera la gráfica de esta función, pues me va a quedar entre e a la 2 o e a la 2
digo, perdón, x a la 2, ay, perdón, no, entre 2 a la x y 3 a la x, que sería así. 3 a la x crece más rápido y el número sería como 2.70, me viene por aquí. Esto sería a la x porque es un número 2 y tantos, ¿no? Se puede obtener de eso, pero lo vamos a dejar simplemente como el número, o sea, lo puedo obtener así, pero lo voy a dejar ya definido como un número. Aparece el número de muchas maneras. Es una manera de la cual puede aparecer. Aparece de otras también, pero no lo vamos a ver. Se dice que la ecuación más bonita de las matemáticas, este es un brevario cultural, es esta. Esta. Porque tiene ahí un montón de cosas. Primero, tiene dos números irracionales, que es el y la pi, y el pi. Tiene este número i, que es un número imaginario. Habla de la suma. Incluye el 0, incluye el 1. Dicen que es la ecuación más bonita de las matemáticas y que cualquier matemático cuando la ve se emociona mucho. Bueno, es muy bonita, búsquela por ahí en internet, una descripción de cuál es la ecuación más bonita de las matemáticas y les explican esto que les estoy diciendo con más detalle. ¿Ok? Bueno, como sacamos el número de acá, el número a partir de esta relación, regresemos, recuerden que puse aquí esto, puse el interés o igual a 1 y puse el tiempo igual a 1. Pero lo puedo poner de alguna otra manera para calcular la fórmula del interés que se capitaliza o se calcula a cada momento de manera continua. Es decir, ustedes pueden calcular en cualquier momento cuánto dinero tienen utilizando esta expresión. La constante, el capital inicial, y ahora ya pongo todo esto que estaba así, porque aquí hay que ponerle la C, ahora hay que poner el exponencial, el interés y el tiempo. Ojo, aquí I es el interés, no es esta I que está acá. Acá I es la raíz del -1, incluye los números complejos. ¿Sí? Aquí estamos hablando de números reales. Interés anual, este sería el interés anual, el tiempo en años. El capital inicial es capital inicial, lo que ustedes invierten. Y esto es la cantidad después del dinero. Después de T años. Y ya. ¿Ok? Así de fácil.
Entonces, esto se conoce como la fórmula del interés capitalizado, calculado de manera capitalizado continuamente, continuamente. Es decir, puedo calcular en cualquier momento, es lo que quieren decir. Eso es hacerlo de manera continua. Entonces, imagínense que tengamos como ejemplo de esto, imagínense que tenemos 20,000 pesos. Y lo depositamos en una cuenta que paga a 6% anual. Quisiera saber cuánto tenemos después. ¿Cuánto hay? Después de 5 años. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, utilizar esta ecuación de alguna manera para calcular. ¿Cuál es el capital inicial? 20,000 pesos. ¿Cuál es el interés? 0.06. ¿Y cuánto tiempo tenemos? 5 años. Entonces, pues hay que sustituirlo y lo que tenemos es 20,000 por E, ahora sí, E a la 0.06 por 5. Y esto les queda, perdón, esto es 20,000 por E a la 0.3. Entonces, uno lo que tiene después de 5 años son 26,997.18 pesos. Han ganado 6,900, casi 7,000 pesos. ¿De acuerdo? Se usa también esto no solamente para cuestiones financieras, lo podemos usar para calcular la población de una evolución de poblaciones. Por ejemplo, se sabe que en 1970 la población de una ciudad eran voy a poner 153,800 habitantes. Y esta es la población inicial y suponemos que la población aumenta a razón de 5% anual. O sea, cada año que transcurre aumenta 5%. ¿Cuántos habitantes hay en 2010? Hay que responder eso. ¿Cómo le hacemos? Pues hacemos lo mismo que antes, nada más que en lugar de capital y esto, lo vamos a poner para número de habitantes. Entonces yo podría poner que el número de habitantes le voy a poner Q, es el número de habitantes, le voy a llamar Q, es la población inicial, acuérdense, era como el capital que nosotros teníamos, pero ahora aquí empieza población inicial, y esta es la población a cualquier tiempo, en años, y este es inicial.
Luego viene la exponencial a la rapidez con la cual crece multiplicado por el tiempo. ¿Cuál es la rapidez en este caso? La población aumenta. Antes era el dinero el que aumentaba. Ahora la población. Así que R es la razón a la cual aumenta la población y es 0.05. ¿Verdad? Y ya la población en cualquier tiempo, después de 1970, sería la población inicial, 153.800 habitantes, por E a la 0.05 por T en años. Y ya está. Si queremos para a 2010, tengo que poner T 2010 menos 1970, son 40 años. Así que la población al 2010 sería 153.800 por E a la 0.05 por 40. Y hacen el cálculo. ¿Y por qué creen que les da 1.136.437? Fíjense, pasó de 1.153.000 a 1.136.000 en cuántos, en 40 años. ¿Está claro? Sí, profe. Así cambian como las funciones exponenciales son muy importantes en la evolución de bacterias, poblaciones, economía, etcétera. Pero te podemos tener funciones todavía más complicadas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tuviera esta? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, hay que irle metiendo números y hay que calcularla. Miren, aquí se puede hacer de diferentes formas, pero vamos a ver cómo se calcula. Y esta es la f de x. Fíjense que aquí tenemos hay varias formas de hacerlo. Esto sería un medio de la suma de dos funciones, ¿verdad? Tendríamos que sumar e a la x y e a la menos x. ¿Cómo es? Voy a poner en azul e a la x. Y e a la x ya vimos que pasa por 1 y hace una cosa así. Bueno, no tan. Se sube antes. Ay, es que soy... Ay, no sé. Algo así. Voy a pintar en rojo e a la menos x. Y e a la menos x es... Ay, es que... Era una cosa así. Más o menos, me tiene que quedar bien. Esta es e a la menos x y la azul es e a la x. Y las tengo que sumar y ambas pasan por 1. Pero fíjense, sumo por 0, cuando es 0,
es 1 más 1, 2, entre 2 es 1, pasa por ahí. Ahora sumo esta más esta y la divido entre 2. Me va a dar algún número. Divido esta acá, esta más esta y la divido entre 2 y me va a dar un número. Pero lo que puedo ver es lo siguiente. Fíjense, ¿qué pasa si yo calculo cuánto vale f de x? Yo sé que f de x es e a la x más e a la menos x sobre 2. Por ejemplo, pongan f de 2. Sería e a la 2 más e a la menos 2 entre 2. Me da un número, el que sea. Y esto sería de 1, de 2. Y me da, es por aquí. Yo voy a pensar que me da por aquí. Porque tengo que sumar esto más esto y lo divido entre 2. Voy a pensar que es por aquí. La voy a poner en negra la suma. Es esto. Ahora calculo f de menos x. Fíjense bien. Sería poner e a la menos x más e. Cuando le pongo el signo menos a esta me queda positivo. E a la x sobre 2. Y puedo ver que es la misma que arriba. Es decir, que e a la x, f de x, es f de menos x. O al revés. Es decir, la f de menos 2 es igual a e a la menos 2 más e a la 2 entre 2. O sea, yo digo, la f de menos 2 es la f de 2. Así que, si calculara de menos 2, me quedaría por aquí. Me da lo mismo que esto. Y así para cualquier número. Así que, seguramente me va a quedar una función así, ¿sí la ven? La voy a hacer más gruesa. ¿Sí o no? Me quedaría algo así. ¿Sí? Esta sería esa función. Y la saco de acuerdo, viendo estas propiedades de la función. Viendo que esto, calculo para un número, me da acá, calculo para el negativo, me da lo mismo. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Bueno, estas funciones no nos vamos a meter mucho con ellas, pero esta función son las funciones que se conocen como funciones hiperbólicas, pero no me voy a meter en eso. De hecho, bueno, solo podría decirles que esto es el coseno hiperbólico de x, pero no se preocupen. Dejémoslo así. Pero estas tienen muchas aplicaciones, por ejemplo, en la ingeniería. Y a veces nosotros estamos acostumbrados a ver cosas y como que ya la verdad es que no nos llama la atención. Dejamos de sorprendernos de muchas cosas. Ustedes ya voltean, ven alrededor suyo y parece que ya no se sorprenden de nada. Deberían de prestar atención a todo. Hay muchas cosas. De verdad, la naturaleza y todo lo que ha hecho el ser humano es sorprendente y debería de seguirnos sorprendiendo. De hecho, esta forma de tener clases hace 20 años no hubiera sido posible. Jamás hubiera sido posible. Si esta pandemia hubiera ocurrido 30 años antes, no sé qué hubiera pasado con la humanidad. Afortunadamente, debido a las comunicaciones, muchas empresas, muchos trabajos no pararon, porque pudimos hacer todo este tipo de cosas. Pero imagínense una pandemia que llevamos más de un año, pues se hubieran interrumpido las clases, no había manera de comunicarnos. Pero ese es un ejemplo, ustedes ya no se sorprenden de nada, pero bueno. Entonces,
esta función que les acabo de poner, que en realidad les digo que se llama coseno hiperbólico, se usa para describir la forma que tienen los cables de la luz o del teléfono. Si ustedes han visto los postes, no sé, por ahí, y los cables van, bueno, bien hechos, van algo así. Si nosotros pudiéramos escoger un sistema de coordenadas aquí, así, yo podría poner que la forma que siguen los cables se puede poner como una constante por e a la x sobre a más e a la menos x sobre a multiplicado por a sobre 2. Esta función así como está, fíjense, así como está de fácil, es la forma que siguen todos los cables, los teléfonos, etcétera, y se llama, la gráfica de esa función que es esta, se llama catenaria. Esa es una catenaria, que viene del latín, que significa cadena. Obviamente, en este caso de acá, de arriba, en la parte de arriba, la función, la a vale 1. Pero la a les va a decir cuánto la catenaria estará así o estará más abajo, etcétera. Eso tiene que ver con la a. Y eso, pero no siguen, o sea, ustedes jamás tendrán un cable de alta tensión que esté así. Siempre hay una pequeña curvatura y siguen una función como esta. Bueno. A ver, ya finalmente para terminar con esto, vamos a ver, imagínense que tengo una función como esta. Y esta función yo no sé cómo sea. No tengo ni idea. Pero quisiera saber, aquí está la x y acá está la f de x. No sé cómo sea, no, pero quisiera saber dónde, para qué x la función se hace 0. Es decir, aquí en esta gráfica que la hice ahí así de manera arbitraria, sería este y a lo mejor sería este. Estos son los diferentes x en los cuales la función vale 0. Pero si, digo, yo no sé cómo es la forma de esta función, pero ahí está. Y quisiera saber para qué x se hace 0. Pues es relativamente fácil. Lo que tenemos que hacer es que todo esto de arriba, lo de arriba, que es menos 2x cuadrada por e a la menos 2x más 2x por e a la menos 2x, sea 0. Encontrar cuál es x me dan 0. Y aquí vean, puedo factorizar, hay factor común, es e a la menos 2x. Entonces factorizo e a la menos 2x y aquí me queda menos 2x cuadrada más 2x igual a 0. Todavía puedo factorizar el 2 por e a la menos 2x y me queda menos x cuadrada más x. Y ahí factorizo x y me queda 2 e a la menos 2x por x
por menos x más 1. Y esto es 0. Ya está. Ya sé dónde. Primero, ¿por qué? Porque yo sé que la función e a la menos 2x nunca es 0. Es una cosa así. Así, pasa por 1, es exponencial decreciente. Es así. Nunca es 0. Pero si esto es 0, esto quiere decir que lo que vale 0 es x por 1 menos x igual a 0. Escribílo de adentro diferente. En lugar de, primero puse el 1 y luego la x. ¿Y cuándo es 0 esto? Pues en dos casos. Cuando x es 0 o cuando 1 menos x es 0. Cuando 1 menos x es 0 quiere decir que x es igual a 1. Y ya encontré dónde la función se hace 0. En x igual a 0 y en x igual a 1. Si ponemos x igual a 0, aquí me da 0, acá me da 0, la función me da 0. Si ponemos x igual a 1, aquí me da 1, me da menos 2, aquí me da más 2, aquí me da lo mismo e a la menos 2, también se hace 0. Son ejemplos muy sencillos, ¿no? Bien, con esto terminamos las funciones exponenciales, incluyendo la función esta muy, muy importante que es e a la x, donde e es un número racional. Hay otra muy importante también, bueno, así como 2 a la x, pues también tenemos la función que es 10 a la x, ¿verdad? Recuerden que todas estas funciones son del tipo a la x, donde a ya vimos que es un número mayor que 0. Y será creciente o decreciente dependiendo si la a es menor que 1 o mayor que 1, pero siempre son mayores que 0. Y estas funciones nos permiten explicar un montón de comportamientos en la economía, en la biología, en, no sé, la ingeniería, en fin, es muy importante. ¿Hay alguna pregunta de esto antes de que deje de compartir? De esa escritura de la función, ¿cuál sería su forma? ¿Cuál, perdona? De esta de A con el exponente de X. Pues es así, es así. Permíteme. Es así o así, espera, o así, dependiendo de, esto es a la x con a mayor que 1, pero siempre pasan por 1. Con a, por ejemplo, puedes tener 1.2 a la x, podría ser esta. Y esta de acá es tener como 0.4 a la x. A es menor que 1. ¿Sí? Esta es la que vimos acá, señorita. Fue la primera que vimos. Mira. 2 a la t. Mira, dependiendo de cuánto valga. Aquí puse, mira, si, pues ahí está, donde está, mira este. Si es un medio, esta de f de x igual a 2 a la menos x, les dije, ojo, porque esto es un medio a la x, y esta es esta, la que cae. A es menor que 1. Si es menor que 1, es una exponencial decreciente. Si es mayor que 1, es una exponencial creciente. Entonces, a la x dependerá si tú tienes, por ejemplo,
por ejemplo, tienes algo así, puede ser 8 a la X, un número muy grande, ¿sí? Puedes tener algo como esto. Ay, bueno, aquí así. Y aquí puedes tener, por ejemplo, como 0.1 a la X. ¿Sí o no? Sí, profe, gracias. ¿Quién eres, Jessica? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Les quedó claro esto? Antes de que deje de compartir, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ok. Vamos a tener clases. Repítanme por enésima vez cuándo termine el curso. Chicos. El 21 de mayo, profe. Ok, pongan su cámara, los que tengan cámara, quiero conocerlos. ¿Nadie? Eso, muy bien. Que la puso 2 segundos. Muy bien, hola, vaya. Es diferente hablar con alguien, aunque sea a través de la pantalla, a estar hablando a unas letras y a unas fotos. Quiero que por favor, cuando empiece la clase, se enciendan su cámara y cuando termine también. Así los puedo conocer, ni siquiera les veo la cara. Aunque hagas esa boca, Jimena Ramírez, te desprecio. Ok, pues al menos así unos cuantos sé quiénes son. Muy bien, chicos, váyanse despidiendo y nos vemos el jueves. Les voy a poner una tarea sobre esto, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, despídanse. Hasta luego. Pórtense bien. Hasta luego, bonito día, profesor. Igualmente. Hasta luego, Gracias, profe. Buen día. Hasta luego, profe. Adiós. Hasta luego, profesor, que tenga buen día. Adiós.